Buenos días. Les recordamos que esta tarde la ponencia de Monseñor Ricardo Blázquez, la Eucaristía hacia la Iglesia, se adelanta a media hora, a las 4:30. Y la vigilia de Pentecostés, que viene en el programa, que es en la Ermita del Espíritu Santo, será en la Concatedral de Santa María a las 8:30. La segunda ponencia de este intenso día viene de la mano del archiconocido escritor don Juan Manuel de Prada, que con un sugerente título nos hablará de la fe y la razón. Les recordamos que si quieren realizar alguna pregunta se entregarán por escrito al final de la conferencia a los seminaristas. Tiene la palabra don Ángel David Martín Rubio, canónigo, archivero de la Catedral y juez diocesano. Ilustrísimo señor obispo, vicarios y delegados episcopales, sacerdotes, señoras y señores. El quinto Congreso Teológico Pastoral promovido por la Diócesis de Coria Cáceres continúa su tercera sesión en este sábado 18 de mayo con la presencia de don Juan Manuel de Prada Blanco. Bajo el lema común a todas las intervenciones, transmitamos la fe viviendo la caridad, el ponente hará su propuesta desde una perspectiva inexcusable: fe, razón y búsqueda de sentido. En efecto, hablando de la fe en los albores del siglo XXI, parece obligado a reflexionar acerca de su vínculo con la razón. Y no precisamente porque la cuestión sea nueva. El sabio, dice Santo Tomás de Aquino, ama a la razón, que es, entre las cosas humanas, aquello que Dios más ama. Pero el cristiano sabe también que la razón tiene sus límites y está enferma. Esto quiere decir sencillamente que la razón necesita el auxilio de la gracia y el auxilio no puede venir sino del propio Dios. Nuestro conferenciante nació en 1970 y su infancia y adolescencia transcurrieron en Zamora. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, ejerce el periodismo y ha obtenido diversos reconocimientos y galardones por sus libros de relatos y novelas. Aunque muchos le conocemos por el premio Planeta de su novela La Tempestad, en Cáceres recordamos especialmente su artículo Cáceres bajo la lluvia, por el que obtuvo el cuarto Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros. En un año como el que llevamos de chaparrones frecuentes, les invito a releer a Juan Manuel de Prada cuando nos sugiere que Cáceres, bajo la lluvia, es la ciudad más llena de cielo del mundo. Su última novela, Me hallará la muerte, está ambientada en tiempos de la posguerra y tiene como escenario la División Azul. Pero además de su obra literaria, Juan Manuel de Prada ha merecido la atención de un público deseoso de contemplar otro modo de hacer televisión con su programa Lágrimas en la lluvia, en varias de cuyas ediciones he tenido el honor de participar por su reiterada invitación. Las reflexiones de don Juan Manuel de Prada en esta mañana no serán sin duda ajenas a la situación de crisis que atravesamos. Como escribe el padre Leonardo Castellani, cuando las inmensas vicisitudes del drama de la historia, que están por encima del hombre y su mezquino racionalismo, llegan a un punto que excede a su poder de medicación y aún a su poder de comprensión, como es el caso de nuestros días, solo el creyente posee el talismán de ponerse tranquilo para seguir trabajando. Como si dijera: todo esto ya estaba previsto y aún mucho más, pero después vendrá la victoria definitiva. Para eso se nos ha dado la profecía, para nuestro consuelo. Si no la tuviéramos, la tribulación sería insoportable y su desenlace inescrutable. Ya el apóstol San Juan se sirve de la imagen de la mujer coronada de estrellas y revestida del sol para asegurarnos a sus lectores la victoria última de la Iglesia en tiempos de tribulación. Cerrando su Fides et Ratio, nos recordaba Juan Pablo II
cómo los santos monjes de la tradición eclesiástica sostenían orgullosos que era necesario filosofar in María, filosofar en María. Filosofar en María es reconocerla como sedes sapientiae, como sabedora de las esencias que no cambian, como contempladora de la inmovilidad del ser. Solamente desde ahí responderán a la plenitud de su vocación quienes consagran su vida al estudio, a la actividad académica, a la investigación científica y al apostolado intelectual. Pero escuchemos a don Juan Manuel de Prada para que sea él quien nos exponga cómo la fe y la razón pueden contribuir a esa plenitud de sentido. Muchas gracias, querido Ángel David, por tu amable presentación. Muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarme en esta mañana. Es un inmenso honor para mí estar nuevamente en Cáceres, esta ciudad tan hermosa, de la que guardo recuerdos tan gratos ligados a mi pasado y a mi propio presente. Una tierra hospitalaria en la que siempre me he encontrado a gusto. Bien, vamos a hablar de una cuestión cenital, me atrevería a decir, y casi me atrevería a decir una de esas cuestiones en las que se han llegado a convertir en una especie de trauma para muchos católicos y también de complejo de inferioridad, que consiste en pensar que la fe y la razón, siendo como son ciertamente cosas distintas, pues son antípodas, podríamos decir, ¿no? Y casi como que cuya predominancia en nuestras vidas pues llega a constituirse casi en una suerte de contrapesos cuya influencia en la vida llega a ser inversamente proporcional, ¿no? A mayor fe, menor razón, o a más razón, menor fe. En realidad, consecuencia de este complejo, me atrevería a decir, enquistado, yo creo que es la pérdida de relevancia de la fe en ámbitos que históricamente fueron de su competencia, puesto que la nuestra es una fe encarnada y por lo tanto necesita hacerse presente en las más diversas realidades de la vida. Pero lo cierto es que hoy la fe está confinada, está casi, me atrevería a decir, prisionera en el ámbito de lo que la modernidad llama lo religioso. En realidad, lo religioso, si nosotros miramos a los grandes padres de la Iglesia, a los grandes escolásticos con Santo Tomás a la cabeza, veremos que la palabra religión y la palabra religioso tienen un uso absolutamente marginal. Es la modernidad quien introduce lo religioso y la religión como un compartimento de la vida, en donde tiene que estar recluida la fe. Pero la realidad es que la fe que nos constituye como personas, como seres humanos, que están abiertos a unas realidades sobrenaturales. La fe, su misión no es estar confinada en un compartimento, sino derramarse
sobre las diversas realidades seculares. Las sobrevuela, las empapa, les da sustancia y las transfigura. Esta es la misión de la fe. Sin embargo, los católicos hemos aceptado que no, que hay unas realidades seculares que tienen que ser independientes de la fe. Aquí entraría inmediatamente esa frase que los enemigos de la Iglesia, yo creo que es la única frase que se conocen del Evangelio, la de dad al César lo que es el del César y a Dios lo que es de Dios, y cuya interpretación malévola nosotros hemos asumido como propia, de tal manera que hemos llegado a creer grotescamente, ridículamente, negando la naturaleza de la fe, hemos llegado a creer que hay unas realidades seculares ajenas a nuestra fe, y luego hay un campo en el que la fe debe desarrollarse, ¿no? Y ese campo, pues cada vez más restringido, pues hoy en nuestro tiempo, pues ya prácticamente se limita, pues a las celebraciones religiosas, a las misas, a las prácticas de devoción, y en el mejor de los casos, esto ya ni siquiera, porque digamos que esta es la nueva conquista del mundo moderno, en el ámbito familiar, en el ámbito privado familiar. Fuera de ahí, pues hemos aceptado que la fe nada tiene que decir. Y esto, repito, es totalmente contrario a la naturaleza de la fe, que necesita encarnarse en todas las realidades seculares, y que desde el momento en que deja de encarnarse en ellas, no nos engañemos, se convierte en una fe anquilosada, una fe disecada, cuyo destino tristemente es perecer. Y aunque la fuente de la fe y el alimento de la fe lo encontramos en la Eucaristía principalmente, en la práctica de los sacramentos, en la lectura de la palabra de Dios, en la acción caritativa, si la fe no se puede desenvolver en todas las facetas de nuestra vida, es una fe que poco a poco se va infligiendo a sí misma una amputación, porque la fe nació para dar respuesta, para transformar todas las realidades seculares. Bien, este proceso, como digo, se inicia hace muchos siglos. Me atrevería a decir que con esto que llamamos la modernidad, en el Renacimiento, y desde entonces la fe ha ido sufriendo paulatinas postergaciones, arrinconamientos, hasta llegar a la situación presente en la que, como digo, la vida de fe pues se ha reducido a las prácticas estrictamente religiosas y, con un poco de suerte, a la vida familiar. Esto, sobre todo, y a partir de la llamada revolución sexual, cada vez de forma más precaria, cada vez de forma más maltrecha y fragmentaria. Cada vez es mayor el número de católicos o de sedicentes católicos que ya incluso en el ámbito familiar son incapaces de vivir su fe en plenitud. Bien, como digo, esta es una de las ideas más letales para la fe de los sencillos, en primer lugar, porque descubren cómo ya desenvolverse en el mundo como católico no es posible, e incluso perciben cómo muchos que se autotitulan de católicos se desenvuelven en el mundo como si no lo fueran. Y esto, para la fe de los sencillos, es estragador,
porque la fe es testimonio y el testimonio pues lo tenemos que llevar a cabo en nuestros desempeños profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es matador, además, para lo que podríamos llamar, y que hoy a estas alturas podríamos utilizar o parafrasear una frase cínica de Pío Baroja, lo que llamamos el pensamiento católico. A Pío Baroja una vez un amigo le llegó con un ejemplar de un periódico que se llamaba El Pensamiento Navarro, donde lo ponían a parir, y le decía: don Pío, ¿ha visto lo que dice de usted del pensamiento navarro? Y le dijo don Pío Baroja, dijo: una de dos, o pensamiento o navarro. Pues bien, en el ámbito católico hemos llegado a alimentar ese complejo según el cual la fe y la razón ocupan compartimentos distintos, que verdaderamente hoy en día hablar de pensamiento católico cada vez se hace más difícil, porque ciertamente el pensamiento católico ha dejado de dar respuestas en muchos ámbitos de la vida, en muchas realidades seculares, en donde tradicionalmente el pensamiento católico era actuante y vivo. Esto lo podemos ver incluso, y a un nivel muy elemental, en la educación católica. Hoy en día muchos colegios católicos pues cifran su éxito en un nivel académico más esmerado que el que pueda tener la escuela pública o laica, o como queramos llamarlo, por tener un mayor nivel de exigencia, de celo académico, de vigilancia sobre el desenvolvimiento escolar de sus alumnos, y se han convertido quizá en los colegios más requeridos precisamente por esto, porque en una sociedad en donde la vida familiar se está desintegrando, en donde los padres ya no pueden o no quieren, por razones diversas, encargarse de la educación de sus hijos, bien porque necesitan dedicar mucho tiempo a sus desempeños laborales, bien porque son familias rotas, arrasadas por el divorcio, bien porque los conflictos generacionales pues hacen que la relación entre padres e hijos esté muy dificultada. Pues muchos de estos padres acuden a los colegios religiosos, a los colegios católicos, porque consideran que en estos colegios todavía pues es posible un mayor celo académico que va a hacer posible que sus hijos el día de mañana pues tengan una mejor formación y triunfen en la vida.